Damos lectura a la palabra del Señor. Efesios capítulo 3, del versículo 1 al 13. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. En vista de lo cual, leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Amado Padre, damos gracias por este día hermoso que usted nos da, este día de reposo, Señor. Pero ahora, Señor, yo quiero esconderme detrás de usted, Espíritu Santo, porque es necesario, Señor, que usted sea el que ministre, consuele, edifique a su iglesia, Señor. Aquí hay hombres, mujeres que han venido a escucharle a usted y no a mí, Señor. Sea usted llenándonos de su palabra, para que remueva nuestros corazones a dar frutos para la alabanza de su gloria, Señor. Que mi torpeza al predicar no sea obstáculo para que ellos sean edificados, Señor. Ruego estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, amados, imaginen lo siguiente conmigo. Imaginen que reciben un llamado telefónico. ¿Se están imaginando, no? Imaginen conmigo, por favor. Reciben un llamado telefónico y les dicen: dama, caballero, le tenemos una oferta laboral. Usted habla con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí como... Usted habla con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le quiero pedir que usted sea el mayordomo de mi reino. A usted se le va a entregar unas riquezas y es responsable de entregársela a todos mis siervos que están dispersos por todo el mundo. Durante este labor va a haber algunos conflictos, va a sufrir, pero no se preocupe, que yo soy soberano sobre estas cosas y todo lo que le ocurra servirá para este propósito. ¿Acepta? ¿Qué dirían ustedes? Llegamos a la sección, hermanos, de la carta en donde vemos esta comunión entre el apóstol Pablo y los creyentes de Éfeso. Vemos que esta comunión que había entre ellos, porque se conocían de forma personal, se expresa en estos versículos. Fíjense en el versículo 1. Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Es como si Pablo iniciara una nueva oración a favor de los creyentes de Éfeso. Pero como que suspende su oración al mencionar que él se encontraba preso por amor o por la causa de los gentiles. Es necesario para Pablo explicar que su ministerio funcionaba para el plan de Dios en Cristo para salvación.
En el libro de los Hechos se nos relata esto, a partir del capítulo 22. Pablo había sido apresado por los romanos, producto de que él había sido fiel al llamado de Jesucristo de predicar el evangelio a los gentiles. Y se encontraba en Roma, prisionero en una especie de arresto domiciliario, encadenado a un soldado romano casi por 2 años. Y desde ese contexto escribe esta carta. Pablo estaba prisionero por amor a los gentiles. ¿Ok? Entonces, Pablo quizás piensa que su condición de preso podría estar provocando desánimo y decaimiento en los creyentes de Éfeso. Claro, eso puede causar desánimo, ¿no es así? Su gran apóstol estaba preso, pero Pablo quiere explicarles que esté preso es parte del plan de Dios para evangelizar, para la salvación del mundo. Por eso les dice en el versículo 13, ruego, por tanto, no desmayéis a causa de mis tribulaciones para vosotros, porque son vuestra gloria. Así como el sufrimiento de Jesucristo para nosotros fue nuestra glorificación, Él tuvo que sufrir para que nosotros se llevado a la gloria. Así tal parece que el ministerio de Pablo tiene que pasar por lo mismo. Es necesario que a través del sufrimiento Pablo sirva para la gloria de los creyentes, sobre todo los gentiles. Y nosotros, como una iglesia la más austral del mundo, que tenía las Torres del Paine, que tiene las Torres del Paine, somos fruto del ministerio de este hombre. ¿Se dan cuenta de eso, no? Nosotros somos fruto de su ministerio. Y lo que quiero llegar es que compartimos junto con él los privilegios de su ministerio. Compartimos junto con él los privilegios que se le entregó a este hombre. Entonces, ¿qué quiero dejarles, amada iglesia, el día de hoy en sus corazones? Quiero que consideren el privilegio de servir a Dios en el desarrollo de su plan eterno en Cristo. Quiero, por favor, que ustedes el día de hoy consideren el privilegio de servir a Dios en el desarrollo de su plan eterno en Cristo, para que cuando vengan las aflicciones, no se desanimen. Para que cuando ustedes en la vida cristiana enfrenten aflicciones, no decaigan. ¿Amén? Y usted se pregunta entonces, ¿qué privilegio compartimos con el apóstol Juan, iba a decir, el apóstol Pablo? ¿Qué privilegios? El privilegio de haber recibido el Evangelio, el privilegio de anunciar el Evangelio, y cuando usted anuncia, o sea, usted recibe, usted anuncia, ¿qué hace? El privilegio de edificar la iglesia. Esos privilegios compartimos con el apóstol Pablo, y los vamos a ver. Vamos con nuestro primer encabezado. ¿Qué privilegio nos ha entregado Dios en su eterno plan? Hemos recibido el privilegio de esta absoluta y maravillosa revelación, la revelación del Evangelio. Pablo comienza aclarando que él es prisionero, no de los judíos, no de Roma, no del César, sino que Pablo dice, soy prisionero de Jesucristo. Y esto a mí me sorprende mucho. Pablo se declara un prisionero de Cristo Jesús. Pablo se ve a sí mismo en el centro del plan redentor de Dios. Pablo está bajo la conciencia de la absoluta soberanía de Cristo en todo lo que le pasaba. Y esto Pablo lo sabe desde su conversión. Lo sabe desde su conversión. En Hechos 9, que se relata la conversión de Pablo, el mismo Cristo le dice a Ananías, ¿se acuerdan de eso? Le dice a Ananías, este Saulo de Tarso me servirá como un instrumento escogido para llevar mi nombre a los gentiles, los reyes y a los hijos de Israel. Y va a sufrir mucho por causa de mi nombre. Eso Pablo lo sabía. Él sabía que iba a sufrir, él sabía que su ministerio iba a ser hacia los gentiles.
Pablo no muestra ninguna especie de autocompasión en esto. Y esto me sorprende mucho. Más Pablo expresa el privilegio que es ser un siervo de Jesucristo para funcionar en su plan de redención. Y en base a esto, Pablo le dice en el versículo 2, la dispensación o administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. La dispensación o administración de la gracia de Dios que me fue dada a vosotros. Y esa palabra dispensación o administración es como yo les dijese un mayordomo. Una persona que es puesta sobre la casa de un señor y en el nombre de ese señor tiene que repartir aquello que se le había entregado a él. ¿Y qué se le había entregado a él? Primeramente, la revelación del Evangelio. En el versículo 3, Pablo dice, por revelación me fue dado a conocer el misterio. Por revelación me fue dado a conocer el misterio. Asunto sobre el cual ya había hablado dentro de la carta. En el capítulo 1, versículo 19. Pero aquí usted se pregunta, ¿qué es lo que es un misterio? Pablo dice, por revelación me fue dado a conocer el misterio. Y usted se pregunta, bueno, ¿qué es lo que es un misterio? Yo también me lo pregunté. Misterio es una verdad que estaba oculta, que estaba como borrosa, que no puede ser comprendida o discernida por el hombre, sino que tiene que ser revelada por el propio Dios. Es algo que Dios revela directamente, no es algo que el hombre con sus conjeturas puede llegar a conocer. Pablo es un tremendo privilegiado. Pablo recibió del propio Jesucristo la revelación de este misterio. Pablo le dice a los Gálatas, yo no recibí el Evangelio de los hombres, ni de los apóstoles que estaban antes que mí. Lo recibí del propio Jesucristo. Pablo es un privilegiado, ¿se dan cuenta de eso, no? Como que literalmente Pablo recibió esta llamada. ¿Sí o no? Pablo literalmente recibió esta llamada. Dios mismo le reveló el misterio. Misterio que en el versículo 4 dice, el misterio de Cristo. O sea, Cristo no tan solo es la fuente que le reveló esto, sino que es la sustancia o el contenido de este misterio. Y él se siente tan privilegiado que en el versículo 5, síganme por favor con la lectura, en el versículo 5 exclama, dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Esto no se había dado a conocer antes, pero ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles, profetas, por el Espíritu Santo. Ahora ha sido revelado. Antes no se había dado a conocer, ahora había sido revelado a los apóstoles y a los profetas, entre quienes Pablo es prominente, ¿o no? Sí, Pablo es el prominente ahí. De hecho, sabemos por el Nuevo Testamento que algunos apóstoles se resistían, entre ellos Pedro, se resistían a este misterio. Entonces, Pablo se le entregó el Evangelio. Y había un aspecto, hermanos míos, del Evangelio que no había sido revelado, que estaba en un carácter de misterio. Y a Pablo se le reveló. Y usted se pregunta, bueno, ¿qué es lo que es este misterio, cierto? ¿De qué misterio está hablando que se le reveló a Pablo que no había sido revelado antes? Leamos el versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. En otras palabras, lo que a Pablo se le ha revelado es que los creyentes judíos con los creyentes gentiles juntos son un solo pueblo. Fueron llevados a un solo pueblo y gozan de las mismas bendiciones. Pablo dice, son coherederos de las mismas bendiciones, miembros del mismo cuerpo, la iglesia, y copartícipes de las mismas promesas. Todas esas promesas contenidas en el Antiguo Testamento también eran para judíos y gentiles por igual. ¿Se dan cuenta? A Pablo se le reveló un aspecto del Evangelio que había estado en misterio, que era que este Evangelio se tiene que proclamar a todos,
sin distinción, judíos y gentiles, ambos son invitados a ser parte del pueblo de Dios y de la familia de Dios. Y sabemos que Pablo es el protagonista de esto porque muchos de los apóstoles se resistían a esto. Habíamos dicho, entre ellos Pedro. Que quede claro, Pedro, que eres tú. Y usted dice, bueno, esto en el Antiguo Testamento no había sido revelado. ¿A Abraham no se le había dicho que iba a ser de bendición para el resto del mundo, de los gentiles? ¿Acaso los profetas no hablaban de esto ya? Sí, lo hablaban, pero casi todos creían que los gentiles iban a ser anexados al Israel nacional. Pero lo que Pablo se le reveló es algo totalmente diferente. Él es un privilegiado. A Pablo se le reveló que los creyentes de los judíos, que los creyentes de los gentiles iban a ser reunidos en un único pueblo de Dios, la iglesia. Amén. Iban a ser reunidos en el Israel espiritual y ese Israel es Cristo. Que vamos a ser creyentes o hijos de Dios no porque recibimos una nacionalidad, sino porque estamos incluidos, ligados a Cristo. Ahí cuando formamos este nuevo pueblo, que se llama la iglesia. ¿Te das cuenta el privilegio de Pablo? ¿Te das cuenta el privilegio de Pablo? Consideremos su vida entera entonces. Un judío celoso, un fariseo de fariseos, que perseguía a la iglesia y es tomado para llevar el evangelio a los gentiles. ¿No te parece un poco loco, por decirlo así? Administrador de la gracia de Dios, tomado para llevar el evangelio hacia el resto del mundo. Se le reveló el misterio de Cristo, que este evangelio no tan solo tenía que predicarlo a los judíos, sino que a los gentiles, porque Dios quería formar un solo pueblo, la iglesia. Pablo es un privilegiado. Pablo tiene un llamado privilegiado, tiene una tarea privilegiada, pero esa tarea involucraba sufrimientos y aflicciones. Por la causa de su Señor y por amor a sus hermanos. Una tarea llena de privilegios envueltos en un paquete de sufrimientos. Pero Pablo no se dejaba llevar por los sufrimientos. Pablo veía el tremendo privilegio. ¿Qué privilegio es servir a Dios y que tu servicio sea de bendición a otros? ¿No te das cuenta que hay un tremendo privilegio? Pablo no solo predicaba el evangelio, hermanos. Pablo sufría por la verdad que predicaba. Pablo sufría por esa verdad que predicaba. Y estas cosas no debilitaban su apostolado, como algunos creían, sino que confirmaban su apostolado. Es solo Dios que a través del sufrimiento demuestra todo su poder. Es solo Dios que a través de la debilidad de un hombre demuestra su gracia. ¿No se dan cuenta de eso? Y esto que nos enseña a nosotros, hermanos, que el privilegio de servir al Evangelio o de recibir el Evangelio involucra el privilegio de sufrir por él. Déjame adelantarte esto, hermano. Sufrirás por el Evangelio. Pero que ese sufrimiento no te lleve al miedo, sino que te lleve a exaltar a Dios por el privilegio de servirle y recibir esta verdad, este Evangelio. No te desanimes. Esto es un tremendo privilegio. No debe sorprendernos, hermanos. No debe sorprendernos que muchos de nuestros sufrimientos y aflicciones sean ocupadas por Dios para bendecir a otros. Eso no te sorprende. Porque de hecho, muchas de sus aflicciones me han bendecido a mí. Muchas. Cuando los veo y veo que permanecen fuertes en la fe, declarando un Dios vivo, esas circunstancias me han bendecido a mí. Y me pregunto, wow, ¿cómo bendecirán al resto de las personas que los ven? ¿Te has preguntado eso? El privilegio de haber servir al ministerio de Jesús
excede todas estas aflicciones. Es mayor. El privilegio de servir a Cristo es mayor que las aflicciones que trae esto. De hecho, Pablo dice en Filipenses 1:12 que su encarcelamiento ha servido para el progreso del Evangelio. Pablo fue llevado a Roma y le dice a los filipenses que le estaba predicando a los romanos. Y en Colosenses 1:24 dice que sus sufrimientos son para la gloria de la iglesia. Sirven para el favor de la iglesia. La iglesia veía el sufrimiento de Pablo y les daba mayor ímpetu de predicar el Evangelio. ¿No te parece eso, hermano? En la vida cristiana van a venir sufrimientos, oposición, va a venir momentos difíciles, pero evalúa el privilegio de servir a Dios antes que esos sufrimientos. Y ten en cuenta que muchos de esos sufrimientos van a servir para bendecir a otro, de alguna forma que a lo mejor desconoces. Es mayor el privilegio, hermanos, que conocer a Cristo, estar unido a Él y servir a la iglesia. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Amén, eso sí me gusta. Bueno, ¿qué privilegio nos ha entregado aparte Dios? ¿Qué otro privilegio? ¿Qué privilegio nos ha entregado Dios en su eterno plan, en Cristo? No tan solo hemos recibido el Evangelio, sino que estamos llamados a proclamarlo. Estamos llamados a proclamar el Evangelio. Pablo menciona que para acceder a este único pueblo unificado, sin diferencias, el cual él había sido ministro, es a través del Evangelio. Dice Pablo, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha concedido según la eficacia de su poder. Pablo no tan solo recibió esta revelación, sino que fue hecho ministro. Fue hecho ministro del Evangelio, un administrador del Evangelio. Esto a mí me parece sorprendente, y obviamente no tan solo a los judíos, sino que a los gentiles. Pablo ha sido dotado de la gracia de Dios ante su debilidad, ha sido dotado de la gracia de Dios para predicarlo. Ha sido lleno de gracia de parte de Dios. De hecho, Pablo dice y exclama en el versículo 8, a mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. Pablo se considera el más pequeño de todos los santos. Pablo literalmente está diciendo aquí, yo que soy el más pequeño que el más pequeño. Yo que soy el más pequeño del más pequeño. Pablo se considera el más pequeño del más pequeño y eso no se puede hacer. Imagínense cómo se concebía Pablo. Y eso no es una especie de falsa modestia, sino que absolutamente Pablo se ve dependiente de la gracia. Pablo se ve inexperto, Pablo se ve sin valor alguno, Pablo no se ve con ninguna herramienta, Pablo se ve así, dependiente de la gracia de Dios. Por lo tanto, Pablo se siente un privilegiado de depender de la gracia de Dios. Y su tarea consiste, ¿en qué consiste tu tarea, Pablo? En anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Nuestra tarea, hermanos, es anunciar a las personas que no conocen a Dios lo hermoso, majestuoso. No hay palabras para describir a Jesucristo. Perdónenme, pero no hay palabras. Pero Él dice las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué privilegio! Y no tan solo anunciarlas, sino que Él dice sacar a luz, que significa aclarar. No tan solo anunciarlas, sino que explicarlas. Que las otras personas la entiendan. Que entiendan cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto. Que no es un plan B, sino que el plan eterno de Dios. Entonces, este pequeño hombre que se sentía un pequeño hombre es un privilegiado porque ha sido comisionado por Dios para predicar el Evangelio. Y como Pablo, nosotros hemos recibido el Evangelio para predicarlo. Tenemos, hermanos, en nuestros labios, en tu boca, tienes el mensaje más poderoso que jamás haya existido.
Tienes en tu boca el único mensaje que puede cambiar a la vida de una persona. Tienes el mensaje del Evangelio. La única que puede transformar una familia, restaurar un matrimonio, cambiar la dirección de una persona. Tienes en tu boca el mensaje del Evangelio. Y Pablo, yo creo que se sentía como Dios ha colocado algo tan preciado en vasijas tan deshonrosas. Pero a Dios le ha placido que tú y que yo prediquemos este mensaje de salvación. Pablo se sintió el más pequeño del más pequeño. Y si Pablo se sentía el más pequeño del más pequeño, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo me siento yo? Pero al Señor así le ha placido. Le ha placido que aquellos que Él ha redimido puedan predicar el Evangelio. No mandó a los ángeles a predicar. Te mandó a ti a predicar el Evangelio. Y me mandó a mí a predicar el Evangelio. ¿Quieres sufrir por el Evangelio? ¿Quieres sufrir por el honor de predicar este tremendo mensaje poderoso? ¿Entiendes? Cuando entiendes lo que estás predicando, entenderás que vale la pena sufrir por él. Cuando entiendas el poder del Evangelio, entenderás que vale la pena predicarlo. Entenderás que vale la pena sufrir por él. Y quiero dejarte algo en tu corazón, hermano. No existe nada que Dios te haya dado para ti solo o para ti sola. No existe nada. Dios jamás te va a dar algo para ti sola, que lo guardes y que lo cobijes y lo tengas ahí. No. Dios te da para que des. Eso con sus recursos, imagínense, y sobre todo con el mensaje de salvación. Dios te dio un mensaje de salvación para que lo compartas con otras personas. Dios nos ha dado el privilegio de recibir el Evangelio y Dios nos ha dado el privilegio de predicar ese Evangelio. Y somos dependientes de su gracia. Y cuando predicamos el Evangelio, ¿qué ocurre? Nuestro tercer encabezado. Edificamos la iglesia. Edificamos la iglesia de Cristo. Pablo ha sido comisionado por el propio Dios. Se le ha entregado el Evangelio revelado completamente. Y esto trajo consigo, adivinen qué, el crecimiento de la iglesia. No tan solo ahora llena de judíos, sino que ahora llena de gentiles, mayormente gentiles. Pablo dice que a través de su ministerio, él ha puesto los fundamentos, que es Cristo Jesús, la piedra angular. Y que todo el edificio va creciendo para ser un templo para nuestro Dios vivo. Y esto era visible, hermanos, para todos. No tan solo para nosotros, sino que para los ángeles. En el versículo 10 nos dice algo que es absolutamente infinito en sabiduría. De que la infinita, que también se puede traducir multiforme o resplandeciente sabiduría, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. La iglesia tiene un fin, tiene un propósito, y ese propósito es mostrar la infinita sabiduría de Dios a los seres angelicales. ¿Sabías eso? Deducimos que los ángeles no entendían todo el plan redentor, no lo entendían. Ellos podían ver a este Dios magnífico que revisamos la semana pasada, ¿se acuerdan? A este Dios glorioso, todopoderoso, omnipotente, pero ellos jamás hubieran concebido que ese Dios majestuoso era capaz de humillarse a sí mismo para venir a morir por pecadores. Y Dios ha decidido no expresar su plan, sino que mostrárselo. Dios siempre hace eso. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la iglesia. Dios muestra o manifiesta su sabiduría a través de su iglesia. Quiero que entiendas el privilegio de formar parte de la iglesia. No sé si lo estás sintiendo ahora.
Dios manifiesta su sabiduría a través de su iglesia. Yo creo que los ángeles se preguntaban, ¿cómo Dios va a transformar esta multitud de pecadores en un templo santo para Él? ¿Cómo Dios va a unir en un solo pueblo a personas tan diferentes, de una forma tan diferente de pensar, de contextos tan diferentes? ¿Cómo los va a unir en un solo pueblo? ¿Cómo Dios va a reconciliar a estos que están peleados entre sí? Que son enemigos. Yo creo que se impresionaban cuando veía que Jesucristo anexaba a su pueblo un celote con un cobrador de impuestos. O cómo Jesucristo anexaba a un pescador junto con un fariseo erudito que creció bajo los pies de Gamaliel. ¿Cómo? Solo la cruz de Cristo, que es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pudo lograr esto. Solo el poder de Cristo, y la iglesia sigue creciendo y a medida que crece manifiesta la sabiduría de Dios. Este es parte del propósito eterno de nuestro Dios. Este es parte y se llevó a cabo a través de nuestro Señor Jesucristo. Cristo se encarnó. Cristo murió en una cruz, Cristo resucitó, Cristo dio su espíritu a la iglesia sigue creciendo, sigue predicando el evangelio y Dios sigue glorificándose en su iglesia. Y yo no entiendo cómo Dios se glorifica en un pueblo lleno de pecadores redimidos, pero Dios así lo hace. Dios así lo hace. Y Dios ha elegido que estos pecadores redimidos por Él sigan edificando ellos o sigan sirviendo para edificar su iglesia. Nosotros, que somos torpes, que somos inexpertos, que no entendemos, que necesitamos el poder de Dios, como lo vimos en la oración, somos aquellos que están llamados a seguir edificando la iglesia. Por lo tanto, hermanos, quiero que sientan que eres un privilegiado de edificar la iglesia. Que más allá de todo lo que significa el desgaste, los sufrimientos, eres un privilegiado de edificar la iglesia. La iglesia manifiesta aquello que los ángeles desconocían. Eres un privilegiado. Por eso yo no entiendo a un creyente que cree tener una relación con Dios, pero no tiene una relación con la iglesia. No sé tú, pero yo no creo en ese tipo de creyente. No creo que un creyente sea creyente si no tiene la relación con el cuerpo de Cristo. No sé tú, pero yo no creo que una piedra suelta por allá sea parte del templo de Dios. Yo creo que una piedra es puesta en la pared para ser parte del templo de Dios. Yo no considero las piedras sueltas como parte del templo. Y yo no entiendo cómo hay creyentes que aún no se quieren plantar dentro de una iglesia. También estás llamado a no desmotivarte dentro de la iglesia. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, no estás llamado a desmotivarte dentro de la iglesia, sino que estás llamado a sufrir por ella, a servir a Cristo edificándola. Y quiero que entiendas que tus dones no son para ti mismo, sino que deben estar puestos al servicio de tu iglesia. ¿Acaso te das cuenta del enorme privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo? ¿O quieres ser un cristiano llanero solitario? ¿Te das cuenta del privilegio de servir a Dios edificando su propia iglesia? Porque Cristo edifica la iglesia a través de la iglesia. Esto es impresionante. Que estas cosas, hermanos, que estos privilegios sean para nosotros más que un consuelo, una forma de vida. Hemos recibido el Evangelio, hemos de predicar el Evangelio, hemos de seguir sirviendo a la edificación de la iglesia. Para concluir, ¿cuánto nos falta mirar las cosas con los lentes de Pablo? ¿Cuánto nos falta, hermanos míos, para considerar todas las cosas
con Cristo en el centro. ¿Cuánto nos falta? Nos falta mucho. Consideremos a Cristo en el centro del plan. Y te darás cuenta que todas las circunstancias de tu vida calzan en este plan. Pablo ha sido comisionado para servir a Dios. Pablo ha sido llevado por Dios para servirle. Y tú estás llamado a compartir esos tremendos privilegios. ¿Qué pasa si recibieras esta llamada? ¿Aceptarías? Pónganse de pie y oremos al Señor. Amado Padre, damos gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha privilegiado con estos dones tan grandes, Señor. Estábamos dispersos por el mundo, llevando nuestra propia vida, nuestra propia forma de pensar. Pero usted, Señor, como a Pablo, interrumpió nuestro viaje y nos mostró las riquezas tan grandes en Cristo Jesús. Y ahora, Señor, no podemos dejar de decirle que queremos servirle con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Denos ayuda, Padre, para predicar su santo evangelio y para que todo nuestro servicio, Señor, sirva para edificar su iglesia. Iglesia en la cual usted se glorifica, Señor. Ruego por mis hermanos ahora, Señor, para que ellos sean llenos de estas palabras, Señor. Y que al considerar a Cristo en el centro del plan redentor, ellos puedan mirar sus circunstancias y aflicciones como bendiciones quizás para otros. Ayúdenos, Señor, a través de todas estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.